Buenas noches, Miguel Lamas. Un abrazo fraterno y revolucionario. Gracias por abrirme el espacio en este programa. Asimismo, un abrazo fraterno a todos los compañeros y compañeras que nos están siguiendo, sea en la radio, sea a través de las publicaciones o las redes sociales. La temática que nos ha tocado, o me has pedido por lo menos que dé un pantallazo, se trata de las empresas sociales, las leyes que las sustentan y sus consecuencias sociales. Para ser bastante preciso, ya que el tema es amplio y yo quisiera tocar, por así decir, el corazón del asunto. Y eso no es la ley, porque creo que en este tema se demuestra una vez más esa frase que dice que la ley es la voluntad de la clase dominante en el poder. Conforme a eso, sabemos bien que la clase que está en el poder actualmente en Bolivia y en el mundo es la clase patronal, ¿no es? Y los que están gobernando le sirven a esa clase patronal. Por tanto, sus leyes no van a ir en contra de quienes les alimentan. De manera que esta ley, de hecho, pone límites a las consecuencias sociales sobre el tema. Y aquí hay dos elementos que me parece que son importantes de tenerlos en cuenta y de aclararlos. La ley de creación de empresas sociales, la ley 1055 del 1 de mayo del 2018 y su decreto supremo 3771 de 9 de enero de 2019, que son muy recientes, determinan que la finalidad de la empresa social es garantizar la preservación de las fuentes laborales de las trabajadoras y los trabajadores de las empresas que se encuentran en proceso de concurso preventivo, quiebra o liquidación cerrada o abandonada en forma injustificada en favor del interés social y nacional. Fíjense que ya la ley mismo está diciendo, en pocas palabras, a quién le echamos el perro muerto. Tenemos una fábrica que no funciona, que ya viene quebradas, que viene golpeada antes de la pandemia, por decirles, en el sector textil, donde el mercado está inundado por productos chinos o por el contrabando, y esta empresa que tiene más deudas que activos se lo pasa a los trabajadores, pero se lo hace por un lado a partir del gobierno, diciendo de que se trata de un avance para la clase trabajadora, con complicidad además de la burocracia sindical que pretende mostrar a los trabajadores como que se trata de un gran avance hacia el control obrero de los trabajadores o a camino al socialismo, que es parte del discurso de la derecha también. Y ese es el segundo aspecto, porque la derecha agarra este asunto y también le saca ventaja señalando de que es de por sí un hecho satánico, que se está pretendiendo expropiar, que se está avanzando, que los comunistas que van a fracasar, que los trabajadores no pueden. Un debate absolutamente falso, porque nuevamente, leyendo el artículo 3 del decreto supremo, la finalidad es absolutamente clara y pone límites. No hay posibilidad a que los trabajadores en cualquier empresa puedan saber si hay o no hay ingresos o egresos. Los libros de contabilidad de las empresas están absolutamente cerradas, excepto para estas empresas que de por sí ya sabemos que están quebradas, porque eso dice la ley. Esta empresa social se pone en pie para las empresas que están en un proceso de concurso preventivo, quiebra o liquidación, cerrada o abandonada. Es decir, solamente para esas empresas que están ya casi de por sí muertas en terapia intensiva y que se busca que un milagro los trabajadores puedan resucitarlos. Entonces, no hay un control obrero.
de los trabajadores en las empresas. No existe. No existe la intención política de avanzar hacia el control de los trabajadores sobre la economía. Porque si esto ocurriera, si fuera verdad lo que tanto derecha y falsa izquierda exponen, ¿no?, que esto es camino al comunismo, hacia el control obrero, entonces los trabajadores tendrían en un plazo de algunos años que controlar la economía e influir en la construcción de la economía planificada y combatir con la economía de libre mercado, que es la que se ha impuesto en el mundo entero y del cual Bolivia también es parte de esa economía de libre mercado, de la cual Bolivia, además, quiero ser gráfico, es una garrapata que está prendida de una vaca. Es así de pequeño. La intención de querer mostrar a los trabajadores como que pueden ser grandes empresarios, emprendedores y desarrollar, es como lanzar unos ispis, unos peces pequeñitos, esos que se comen muy bien en la ciudad de La Paz, a un mar donde las ballenas se los van a tragar y por cientos, porque esa es la economía. Entonces, de por sí, o sea, esa posibilidad de que estas empresas, suponiendo que puedan superar la crisis que de por sí ya la tienen en el vientre, puedan superar esa crisis, entrar a un mercado en las condiciones en las que está y querer pretender competir, es simplemente una falacia. No va a ocurrir. Tendría que ocurrir lo otro, que la clase trabajadora representada por dignos dirigentes se orienten hacia el control obrero, que pretendan imponer medidas de control sobre la economía nacional que les permita además tener una escuela en el manejo económico y por sobre todo la toma del poder. Si los trabajadores estuvieran en el poder, ya no necesitarían incluso el control obrero, porque tendrían el control de la producción y demostrarían los trabajadores cómo la producción en manos de la clase obrera no solamente que puedes resolver los problemas de los trabajadores, sino puedes resolver el problema de la población en conjunto, que eso es un poco lo que ocurrió en Argentina, en la fábrica de cerámica Sanón, en la provincia de Neuquén, donde hace algunas décadas los trabajadores evidentemente tomaron la fábrica, pero desarrollaron los métodos de la clase trabajadora para el control de la producción. Y en la provincia de Neuquén, a partir de medidas tales como las horas de trabajo planificadas, se ha permitido que trabajadores desempleados de la provincia puedan participar en el proceso de producción, cediendo el trabajador de la fábrica Sanón 4 horas de su jornada a otro trabajador sin rebajarle el sueldo, y eso ha permitido, por ejemplo, que el desempleo en esa provincia se reduzca, ¿no? Esa empresa sí fue bastante cuestionada por la patronal, por el gobierno mismo, porque estaba dando pues malos ejemplos de cómo la economía manejada por los trabajadores, o sea, puede resolver otros problemas, y estaba atentando obviamente contra los privilegios y la gran propiedad privada, porque amenazaba con que otras empresas más y otros trabajadores tomen esa iniciativa y finalmente terminen tomando el poder para manejar toda la producción. Entonces han desplegado una lucha contra esa empresa. Bueno, eso lo pongo de ejemplo para demostrar la limitación que existe en concreto en esto que se llama la creación de las empresas sociales, y que, como bien he expuesto, tal vez de forma un poco grosera, pero esa es la realidad, están
por una parte, buscando a quién echan el perro muerto, ¿no? Y eso es hacerse cargo de empresas que finalmente, o sea, van a terminar demostrando, ¿no? Que eso es lo que finalmente al parecer quiere la patronal, demostrando que los trabajadores, entre comillas, son incapaces de llevar adelante la producción, ¿no? Pero por el momento el mismo gobierno aplaude esto para cosechar algunos votos y decir de que este es un gobierno también de los trabajadores, cuando en realidad lo que van a terminar es haciendo fracasar estas y colaborando con el modo de producción capitalista, ¿no? ¿Y a costa de qué? De que los trabajadores de esa empresa se superexploten, ¿no? Es decir, ahora hay que trabajar 10, 14 horas, etcétera, etcétera, para un mercado que está puesto en pie con esa naturaleza, de explotación del hombre por el hombre, porque la riqueza sale de la clase trabajadora. Esa es la plusvalía, el plusvalor que un buen economista nos puede explicar, que es la parte del trabajo no remunerada a los trabajadores, ¿no? Entonces, Miguel, con esto yo quiero nuevamente agradecer tu invitación. Sé que probablemente han estado esperando un poco más de un criterio jurídico, pero las cosas hay que decirlas tal cual son y no podemos, digamos, adornar lo que finalmente se está haciendo tras este debate, que no sé si es también un debate, pero se ha intentado ponerlo el 1 de mayo, se ha inaugurado empresas como la de Centex, ¿no? Que son empresas que vienen ya en quiebra antes de la pandemia, porque recordemos estas crisis cíclicas del capitalismo, donde hay un proceso de sobreproducción, de despidos masivos, etcétera, etcétera, que ha estado matando la producción, sumado a eso los problemas nacionales de contrabando, etcétera, etcétera, la reactivación económica que nunca ha existido. Entonces se está hablando cosas que no son, ¿no? Yo creo que la reflexión en líneas generales y para finalizar tendría que venir para la clase trabajadora, que no ha encontrado hasta ahora una dirección ideológica, política, como tenía en el pasado, capaz de orientarlas no solo a buscar la preservación de su fuente laboral, sino de romper las cadenas de opresión para los propios trabajadores y para el resto de la población y entregarles mejores días. Y eso es tomando también una perspectiva de la toma del poder, de la toma de la producción en general, y eso es tomando el poder, hay que decirlo con claridad. Los trabajadores no tienen por qué mendigar 2 o 3 empresas que estén en quiebra, tienen que tomar el poder, conducir y demostrar además que con los métodos de la clase trabajadora pueden acabar con el hambre, la miseria, la desocupación. Lo pueden hacer si es que se dotan de dirigentes y una organización política capaz de orientarlas hacia la victoria. Simplemente eso, compañero Miguel, un abrazo.